A reflexionar después. Hicimos distintas notas, de las cuales seleccionamos algunas por una cuestión de tiempo. Vamos a dar primero al secretario general de Canillitas, a Omar Plaini, quien tuvo algunas definiciones muy interesantes sobre el momento actual. En segundo lugar, a Martín García, un amigo y un antiguo y tradicional militante del campo popular, con una vida llena de peripecias y de dolorosas consecuencias a causa de esa militancia. Y finalmente vamos a cerrar con el secretario de Cultura de Tigre, Daniel Fariña. Vamos a las notas, por favor. El sindicato de Canillita marcha, porque en historia, seguimos pidiendo justicia, también la Canillita política ha ido desaparecido, de todo lo que era que Necochea, que levantaron la facultad de Tejona, el diario, una parte de la memoria son los detenidos, son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que corresponde que nosotros hemos ganado. Este año llega el 24 de marzo, un momento muy particular donde se han puesto en cuestión muchas de las cifras, de la significación del momento. ¿Tiene su significado especial en que se está convocatoria? La verdad que aquellos que se han quedado a cuestionar la memoria, la verdad y la justicia, evidentemente son los mismos que fueron cómplices de alguna medida ellos, sus familiares, con la cívico-dictadura militar. Por tanto, no fue una dictadura militar, sino una cívico-dictadura, con lo cual no van a poder con la memoria, con la verdad y con la justicia del pueblo argentino, que es verdaderamente mayoritario. Pequeñas expresiones no nos deben preocupar, más que estar atentos y más que nunca demostrarle a aquellos que han tenido alguna actitud irreverente y irresponsable de querer cuestionar. Miles, decenas de miles de compañeros y compañeras, tanto de los movimientos sociales, los actores políticos, los comerciantes, los empresarios, todos aquellos que queremos un país mucho más justo, que queremos un país, como lo repetimos, con memoria de la expresión. En este momento donde algunos medios tratan de avanzar sobre las polarizaciones, creo que el movimiento obrero ha dado una lección sobre lo que tiene que ver la defensa de la democracia y el resultado de las instituciones. Nosotros siempre damos responsabilidad fuera de la responsabilidad institucional. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La responsabilidad a nosotros nos eligen para un país, a nosotros nos eligen para representar las instituciones y no tenemos que hacer nada contrario. Por lo tanto, quedamos sobrada muestra de responsabilidad institucional. Ahora estará en el gobierno ver cómo continúan continuamente esas medidas neoliberales, esa posición que ellos ya traen de la cuna, o los elementos que están pasando en estos últimos días, de hoy, van a ser más de 11 millones de personas que se movilizaron en las calles de Buenos Aires y de todo el país, que le están mandando un claro mensaje. Y el gobierno tiene que hacer como hace el poeta uruguayo que decía desde el pie, poner el oído y la mirada abajo. Si esto lo hace, seguramente le quedan 2 años, 9 meses de gobierno, lo va a presentar con menos tensión social. Si no lo hace, evidentemente la perspectiva se va a mejorar. Muchas gracias. 1, 2, 3. Estamos acá con un querido amigo, Martín García, una larga trayectoria de lucha. ¿Cómo estás, Martín? Bien, contento porque para nosotros recordar a los 30.000 compañeros es una alegría. Recordamos su lucha, su propia alegría, su entrega, su compromiso, que han hecho por lo mejor de sí mismos, con todo el río que tuvieron, con todo el horror que sufrieron, pero ellos son la vida y los otros, los que están en el gobierno, los que están en el poder, los que están en la oscuridad son, bueno, Y hoy reclamamos, creo que mucho más que los 30.000 desaparecidos y el nuevo aniversario de ese momento tan oscuro, ¿no? En realidad estamos afrontando un momento de lucha que a veces nos parece hundirnos en ese pasado tan tremendo. esta enorme manifestación que va a llegar seguramente cerca de 500 personas hoy, culminando toda esta semana de movilizaciones, muestra que el pueblo está muy organizado, no está dispuesto a ceder más fuertes. Como ha pasado en Brasil, ahora en Recife, que hubo 100 muertos, los saqueos y demás del pueblo empleado frente a la dictadura de Temer y el poderoso de Brasil.
vez frente a estos dictadores de moda, no le vamos a dar gusto, vamos a intentar estar todos unidos, cambiando el sistema, cambiando esta línea de palco con los argentinos, unidad y ¿Alguna reflexión final para nuestra audiencia? Sí, la pregunta que venimos haciendo hace muchos años, ¿dónde está Héctor Germán? Muy bien. Aquí estuvimos con Martín García, un referente de la lucha por los derechos humanos. Bueno, aquí estamos con un compañero que está trabajando muchísimo este tiempo, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Tigre. ¿Qué nos deja este 24 de marzo? Bueno, mira, por primera vez en Tigre se hizo una sesión en el Consejo Deliberante esta mañana, recordando la memoria de la justicia, porque Tigre antes de la gestión de Sergio Massa, o sea, hace 10 años, el intendente anterior era el frente que había sido parte del proceso de la época del proceso, que fue revalorizado en la democracia, y tuvo más de 20 años. Así que el tema de la memoria, la verdad, la justicia llegó más tarde. Así que bueno, es un trabajo que venimos haciendo desde hace 10 años y bueno, hoy terminó con una jornada importante en el Consejo Deliberante con todos los bloques y se hizo la primera, o sea, Tardío, en un municipio donde tiene una historia muy fuerte por los Tarza, por las películas desaparecidas, más de 100 compañeros que desaparecieron colateralmente. La verdad que Daniel Farini está haciendo una tarea notable, escrito, investigando, llevando adelante múltiples actividades. ¿Qué reflexión te merece este 24 de marzo particularmente en el contexto político, social y económico que nos está tocando? El primer mensaje es muy simple, son 30.000, me parece que esa es la consigna de este 24 de marzo. Me parece como que algunos en el gobierno, empezando por el presidente, que quieren poner en duda, quieren reconocer la historia a través de ese sencillo argumento. Y bueno, acá le estamos diciendo eso lo dijimos hoy en día, lo decimos acá como todos los años, y volver a la teoría de los dos, la verdad que ya es extemporáneo, digamos, ¿no? Y esto es lo que está pasando con este tema y con el resto, bueno, y hablemos de la educación y todos los fallos que lleva adelante Macri, porque realmente me parece que no está a la altura de las circunstancias. No parece que estuviera presenciando una película que ya repetida, ¿no? Que ya la hemos transitado y que lamentablemente se repite en los argentinos. Sí, bueno, nosotros sabemos que bueno, a quién representa, dónde está el poder real y que la estrategia, el plan que quiere imponer, reimponer en marcha del neoliberalismo, pero por otro lado parece que fue personalmente muy torpe, ¿no? A mí me parece un torpe, en ese sentido no desconcerta. Ahora sí tenemos bien claro que a dónde va y a qué apunta y dónde tenemos que estar nosotros para pelear contra eso. Muchas gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Estas son solo Sin embargo, la enorme cantidad de entrevistas que hicimos junto con Claudia el otro día en la marcha. Quien le interese ver el resto de las entrevistas puede entrar en la página Síndico TV Cava, que es la página de este canal, donde están todas ellas disponibles para su consulta. Y la verdad que lo recomiendo porque fueron la mayoría de ellas realmente muy interesantes. ¿Sabe qué, Letieri? No aspiro a ser como el gordo Baglini con su famoso teorema, que es citado internacionalmente, ¿no? Así es. Ellos son más jóvenes, pero bueno, son estudiosos de la política, así que seguramente lo saben, pero mucho de nuestro público no. Baglini en época plena del radicalismo, cuando desde la oposición peronista, con ya la renovación peronista bastante encaminada, empezaban con las críticas feroces. El gordo Baglini, mendocino era, ¿no? Así es. Muy inteligente, extremadamente inteligente y brillante. Sí, uno de los políticos más brillantes de la segunda mitad del siglo pasado, no tengo ningún problema en reconocérselo. Decía, bueno, pero yo podría imaginar un teorema que es, en la medida de que
partido político, una agrupación política, tiene más posibilidades reales de acceder al poder y va a criticar menos al anterior, va a ser menos exigente y va a prometer menos. En cambio, aquellos que sacan con suerte 2-3% de los votos pueden criticar cualquier cosa y prometer cualquier cosa. Y digo esto a raíz de no que aspire a que se sienta el frío del bronce como le ocurrió a este diputado radical por Mendoza, por esta tesis importante, pero yo estoy por inventar otra. Mire, en la medida de que hay gobiernos nacionales que menos se preocupan por los derechos humanos, las marchas por derechos humanos van a ser más populosas. ¿Le parece bien? Sí, yo creo que sí, coincido. Me parece que esta marcha del último 24 tuvo, por un lado, la militancia y la reivindicación de siempre, pero creo que tenía un sentido adicional que es algo compartido por todos aquellos que entrevistábamos. Y tenía que ver con la oposición tan firme al programa económico que está llevando adelante el gobierno. Y esto tiene que ver, y vamos a explicarlo con un pequeño detalle. Se hace un paralelo permanentemente entre la política económica de Martínez de Hoz y la política del gobierno actual. Y yo creo que la política del gobierno actual sería una especie de Martínez de Hoz radicalizado. Es decir, va mucho más allá de las expectativas de Martínez de Hoz, pero era necesaria aquella política anterior. Lo cual no implica asociar a este gobierno con la dictadura, que es la manera con la cual se trata de descalificar esta hipótesis. En realidad es un gobierno que ha sido electo por mayoría popular, donde funcionan las instituciones, donde se puede ejercer la oposición. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es la aplicación de un programa similar en condiciones políticas distintas. Ahora, ¿qué ocurre? Que empezamos a ver que empiezan a cuestionarse determinados elementos que son consustanciales con la democracia contemporánea en la Argentina, como por ejemplo los derechos humanos. Y empezamos a ver justamente que en el marco de la celebración del 24, desde algunas semanas antes, el gobierno hace hincapié en la alternativa de la represión, en la posibilidad de la acción directa, de que hay un segmento de la población que está exigiendo que acabar con los piquetes y demás. Uno se pregunta por qué algunos piquetes, como estos de los trabajadores, serían piquetes que deberían ser disueltos, y otros, como aquellos de 2008, 2009, del campo no. Ahora, la pregunta tonta sería, ¿por qué no hay piquetes en Holanda? ¿Porque ahí realmente le tienen miedo a la represión policial por si llegan a hacer piquetes? ¿Por qué no hay piquetes en Holanda? Bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que la respuesta la dio en algún momento el padre de Petinato cuando era jefe del servicio penitenciario en tiempos de Perón. Cuando Perón fue a las cárceles y vio que no había nadie, y le dijo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Lo soltaron a todos que venía yo? Y Petinato le dice, no, lo que pasa es que con 1,3% de desocupación no puede haber presos. Es decir, no hay delincuencia. Y la manera de combatir la delincuencia es fundamentalmente a través de la educación, a través del empleo. Y lo que estamos viendo aquí es lo inverso, es decir, aumenta el presupuesto para las fuerzas de seguridad, ahora se intenta comprar nuevo armamento, y por el otro lado lo que vemos son suspensiones, despidos y disminución de la capacidad de compra del salario. Conectar neuronas, ¿no? Porque me está hablando ahora de la desocupación y me dio un porcentaje. Yo recuerdo lo siguiente, cuando se fue Isabel Perón, con todos los defectos que tenemos que asumir que ha tenido ese gobierno, evidentemente. Pero no tanto Isabel, como lo que instaló un cierto relato muy interesado. Pero hay que reconocer en el libro del Gato Silvestre, el colega que personalmente respeto muchísimo, fue uno de los pocos, y creo que fue el único que tuvo una charla mano a mano con Isabel Perón, cuando dijo, sí, la verdad que yo quería renunciar y no me dejaron porque yo no entendía nada. Así que a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero de todas maneras, cuando se fue Isabel Perón, la desocupación argentina fue una de las más bajas, si no fue la más baja registrada, que fue del 1,4%. Cuando se fue el gobierno militar, la desocupación creo que picaba el 10,3 o 10,4. Es decir, de 1,4 a 10,4 era evidente que ese y de 4.000 a 48, no podía y de 4.000 a 40.000 millones, 48.000 millones de deuda externa. Bueno, ojo. La deuda externa que terminó condenando a Alfonsín, la misma deuda que terminó con la vida política de la alianza, ¿no es cierto? Efectivamente. Y la misma deuda externa que está empezando a asfixiarnos hoy en día y que exige un recorte en salud y en educación, que son las áreas donde habitualmente hay mayor desinversión estatal en la medida en que se producen estos procesos de endeudamiento. Igual le voy a decir una cosa, ¿no? ¿Qué me dice el tema de la deuda? Dice, si no nos dejan endeudar,
nunca vamos a poder probar que tenemos la posta, porque este nuevo neoliberalismo. ¿Sabe qué? Muchos me decían cosas feas, ¿no? Esto lo opiné en el Facebook y a algunos compañeros no les gustó, digamos. Dice, che, a taparse la nariz y hay que bancarse lo de los buitres. A mí nunca me gustó la palabra hold out, no sé qué significa, pero buitres sí sé claramente, porque veía las películas de chico y yo veía que los buitres daban vuelta, ¿no? Las películas de indios. Y de ese modo me parece que es más comprensible. Pero ¿sabe qué? Suponga que no hubiesen tenido la mano de Bocio, la mano de Massa, y no se hubiese cambiado la ley Cerrojo y no se hubiese pagado un peso a los buitres, que algunos llaman holdout. Yo digo, ¿no sería la culpa de la oposición que hoy teníamos un problema económico porque no vinieron las cuantiosas inversiones que iban a venir después de pagarle a los buitres? No sé si me explico. Es muy probable eso. Uno, cuando se puede analizar cualquier proyecto, la primera pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo financiamos esto? ¿No? ¿Cómo financiamos esto? Entonces, se identificó en ese momento al sector de los buitres, ¿sí? Como si fuesen algo aparte o algo distinto de lo que es el capitalismo financiero internacional. Hoy estuvimos con varios representantes de trabajadores. Te hago una pregunta pura y dura. ¿Cuánto tiene que invertir un empresario nacional para tener una tasa de rentabilidad que sea superior a la de traer desde afuera dinero, esos dólares convertirlos a pesos, tener el dólar planchado, tener el dólar estancado, esos pesos colocarlos acá, el LEVAX, o colocarlos en un plazo fijo, sacar una rentabilidad en un plazo fijo cercana al 20, el LEVAX todavía superior, volver a comprar dólares en mayor cantidad con esos pesos y girar de vuelta las divisas afuera. Entonces, se compró creo que $400.000 el otro día, ¿no? En ese contexto, ¿qué inversión vas a hacer acá en fierros que te dé una rentabilidad superior a esa? Entonces, si abrimos las puertas para que este flujo de capitales entre y salga, dejamos el dólar planchado y mantenemos altas las tasas de interés con la excusa de que si no se nos dispara la inflación, me parece que estamos peor que aún con el pago a los fondos buitres. Usted que por lejos 5-1 es el más viejo de todos nosotros, ¿no? Me quiero sacar algunos años, permítame, yo soy más viejo que él en realidad. Estamos ante la bicicleta financiera, ¿se acuerda que se llamaba bicicleta financiera eso, no? Bueno, que le inventó Martínez de Osa. No le inventó. La bicicleta financiera ha sido característica del liberalismo argentino a lo largo de su historia. Y tenemos múltiples manifestaciones. ¿En esos niveles? Sí, por ejemplo, en la década de 1850 o 1860 existía un procedimiento, tengo los años de la historia. Bueno, eso sí. El procedimiento era el siguiente. Iba un terrateniente, hipotecaba su campo en el Banco Provincia en pesos, moneda corriente, iba a la ventanilla de al lado, los canjeaba en libras, inmediatamente buscaba algún tipo de inversión para descremar, algún paraíso fiscal o alguna situación excepcional que se diera a nivel mundial, y pasado el año, él tenía que levantar la hipoteca. Entonces iba a cambiar esas libras más la rentabilidad que le habían dado para poder hacer frente al pago en pesos. Ahora resulta que como la moneda se devaluaba, entonces permanentemente la rentabilidad más las libras eran infinitamente superiores a la deuda, de modo tal que por esa razón, o esa era una de las razones por las cuales no se hacían inversiones en el campo argentino, y por eso el campo argentino era tan diferente del de Australia y de Nueva Zelanda, que era el hecho de que se tenía, por un lado para producir, pero fundamentalmente como moneda de inversión en términos de hipoteca que garantizar esa bicicleta. O sea que podrían haber filmado Plata Dulce en esa época. Sin ninguna duda. Pero a mí me parece que hay otro tema que es fundamental aquí, y es el hecho de que estamos avanzando rápidamente hacia una economía donde la producción no tiene sentido en términos económicos. El capitalismo lo que busca es la reproducción ampliada del capital. Bueno, pero estamos fritos entonces. Bueno, ahí creo que está, la ciudadanía debe evaluar. La ciudadanía tiene que plebiscitar una situación, y las elecciones de medio término son el correctivo con que cuenta la sociedad. Creo que estoy totalmente en desacuerdo con la opinión de la vicepresidenta de que hay que suprimir las elecciones de medio término. Son las que permiten redireccionar la acción de un gobierno cuando a lo mejor hizo determinadas promesas electorales y no supo, no quiso o no pudo llevarlas adelante. Yo lo que creo es que si hubiese mediciones creíbles que dijeran que Cambiemos está encabezando
largamente las próximas elecciones, capaz estuviese proponiendo en este momento, porque no hacemos medio término cada año, no cada 2 años. Es decir, no sé si es casualidad que hasta las consultoras, que muchos consideran más allegadas, con cierta afinidad ideológica con el actual gobierno nacional, nos están dando inclusive terceros en la provincia de Buenos Aires, intención Usted de destila voto. cierto cinismo de Chiprota. Destila cierto cinismo, le voy a decir. Bueno, ¿Por qué no cree en las pero declaraciones? por lo ¿Por del qué no perro. cree en la honestidad de la vicepresidenta? No, yo lo puse igual en un... tiene razón. ¿Usted quería decir algo, Javier? Mirá, ¿sabes qué? Agradecerle al canal. Sí, nos han recibido, nos han dado un espacio, nos han atendido, hemos conocido compañeros y amigos que se han portado sensacional. Entonces, sé que me salgo un poquito de protocolo, pero nada de esto sería posible sin los que están por ahí detrás trabajando desde muy temprano y haciendo un esfuerzo muy grande. Así que gracias a todos los que Sí, Dani, vinieron, un fenómeno, a los la que verdad que participaron, Dani realmente es y un vos, Alberto, fenómeno. es un lujo compartir con vos un espacio, lo mismo que con Cloti. De mi parte, agradecerles, y en lo que nos hemos equivocado, pedirle disculpas. Este despelote es parte de la dinámica y seguramente lo iremos mejorando día a día. Sí, yo creo que también es súper importante tener estos espacios, porque bueno, como los medios de comunicación ya no tienen la ley, digamos, esto, digamos, como que desmembra ciertas voces. Entonces está bueno tener las voces de los sindicalistas, está bueno tener las voces de los trabajadores y está bueno que el ciudadano se impregne de otras voces para poder repensar todo esto que estábamos discutiendo y que ustedes estaban poniendo sobre la mesa. ¿Usted, Chiprota, quiere hacer una Sí, y reflexión? pienso lo mismo, porque bueno, la lógica que aplican los grandes medios de comunicación respecto del sindicalismo tiene que ver cuando es realmente una gran noticia, porque se viene o no se viene un paro nacional, pero no sé, si hay un conflicto muy grave con quienes producen en las fábricas neumáticos, eso no te lo va a cubrir el 13, ni el 11, ni el 2, ni que Canal 7, ni nada. O sea, capaz únicamente algún gremio que tenga una repercusión directa e inmediata sobre toda la población. Por ejemplo, un paro de transportes, por ejemplo, paro en los hospitales, o por ejemplo, no sé, paro en el sindicato de las autopistas. Entonces sí, hay una... Pero por ejemplo, ¿por qué la gente no tiene que saber cuál es la situación de los que producen fideos, los que acercan con sus pequeños botes y dirigen a los barcos que entran al puerto, quienes dan clases privadas, por ejemplo? Yo estaba viendo, es decir, la satisfacción de poder invitar a los compañeros de SADOP. Si uno se da cuenta, realmente son casi inexistentes. En la capital federal creo que si no es mayor la cantidad de colegios privados, sí, le pegan el palo, ¿no? Con respecto a la primaria. Sí, hay, Y bueno, hay más de 10.000 vacantes que faltan en las escuelas públicas. Fíjese, Letieri, que cada 20 notas que tienen los sindicalistas estatales de la educación, que merecido lo tienen, tenemos una de los gremios privados, que reúne SADOP, ¿cierto? En Capital Y Federal. porque el problema Y no es de la proporción escuela casi privada, igual. ese es el Y la tema. proporción es casi igual. Y estas Claro. son taras de los medios, es decir, esta es la función que cumplen los medios, que no quiero decir alternativos, sino complementarios. Nosotros no somos alternativos, nosotros somos complementarios. Sí, Esta es mi idea. sí. Y el otro día estaba escuchando en la radio que salió la problemática de los panaderos, por ejemplo, y que se están organizando sindicalmente por el tema de que hay falta mano de obra en las panaderías, pero no hay mano de obra calificada para ejercer el rol de panadero, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que no hay centros de formación profesional que abastezcan. ¿En serio? Sí. Entonces estaba escuchando eso y yo dije, en algún momento, Alberto, vamos a tener que invitar a la Federación de los Por Panaderos supuesto, para poderle dar lugar, digamos, a esa gente y que nos cuente realmente cuál es la problemática. Yo quiero cerrar aquí el programa, bueno, por un lado celebrando la iniciativa de haberse creado este canal, este emprendimiento, y esperemos que pueda florecer. Creo que habla muy bien de la democracia, de la diversidad de opiniones, del emprendimiento que puede llevarse adelante, no desde los sectores más concentrados, ni de la prensa, ni del poder. Me parece que en cuanto a diversidad y pluralismo es fundamental.
Y también quiero dejar marcada una cosa, ¿no? Porque aquí hemos hecho una referencia respecto de la similitud del plan económico de la dictadura respecto del presente, y también marcado la diferencia entre las condiciones políticas que imperaban en aquel momento y en este. Yo creo que la derecha argentina tiene o ha tenido a partir de 2015 la oportunidad histórica de construir un partido con respaldo popular. Y efectivamente me parece que tiene que cambiar algunas actitudes. Por ejemplo, que cuando el pueblo se manifiesta en reclamo de sus salarios o de mantener un nivel de vida o de tener tarifas no está aceptables o pagables, no está conspirando contra el orden institucional, simplemente está defendiendo su derecho a la vida. Y los gobernantes deben comprender eso. Si los gobernantes comprenden el sentir del pueblo, posiblemente puedan estar mucho más tiempo en la gestión y puedan hacer muchas más cosas. Pero es muy difícil hacer cosas en democracia con la calle en contra y con la mayoría del pueblo en contra también. Por eso, en definitiva, me parece que todos queremos consolidar las instituciones, todos queremos que este gobierno llegue al fin de su gestión y también queremos que escuche básicamente los reclamos de la sociedad, que escuche el sufrimiento de la sociedad y que tenga una política que lo acerque a aquella esperanza que generó en 2015 y que se fue diluyendo durante este poco más de un año de gobierno. Por eso me parece que esto es fundamental. Creo que los partidos políticos deben ser voceros, canales de las preocupaciones sociales y fundamentalmente cuando se está en el gobierno la política que hay que llevar adelante es la política que dictan las mayorías, porque esas son las reglas de juego que imperan en una democracia. O al menos lo que se promete en campaña. Son las reglas de la democracia y la verdad con nuestra tradición como país, con nuestra historia, con los años oscuros y todo lo demás, no creo que a ningún gobierno le sume salir a cuestionar temas que ya están consagrados por la sociedad. Los desaparecidos, más allá de cuántas hayan sido las denuncias efectivas registradas por las CONADEP, en el imaginario popular son 30.000 y eso es lo que vamos a seguir. Lo que pasa es que es un tema simbólico, es lo mismo que lo que van a discutir si fueron 6 millones o 4 millones 200 o 2 millones los judíos que fueron ultimados por el Tercer Reich en Europa. Porque pareciera que se lleva una discusión cuantitativa lo que es tremendamente cualitativo, ¿no? Una señora en el barrio, bueno, uno lo trata con respeto, sí, pero me dice, no, que no eran 30.000, que eran no sé cuántos, y yo le digo, entonces, bueno, hay que terminar con los juicios a los militares, así que eran 10.000 menos para usted, pero bueno, entonces no violaron. Ah, no, yo no dije eso. Y bueno, entonces el tema no es cuantitativo, el problema es cualitativo. Lo que pasa que el que está con ese discurso pareciera que quisiese aminorar las graves consecuencias morales, políticas, sociales, culturales que tiene violar desenfrenadamente los derechos humanos. Mira, ese fue un debate que se dio en Alemania, la llamada querella de los historiadores, donde realmente los datos objetivos en aquel caso, no en el nuestro, lo que marcaban era que en realidad era imposible que hubiera 8 millones de judíos, sobre todo porque en la actualidad no hay más de 14 millones de judíos en todo el mundo. Entonces, que hubiera 8 millones coincidiendo en un momento determinado en un pedacito del planeta como era Europa Central y que fueran eliminados de golpe por el Tercer Reich, sonaba absurdo. Claro, pero ¿cuál era el problema? Pero los argumentos de que pero ¿cuál era el problema? La realidad era bajarle el número. Pero bajar el número, no, lo que ocurre es que bajar el número invita a pensar que en realidad toda la cuestión ha sido tratada de manera inadecuada, es decir, que toda la cuestión es falsa, que se cae el edificio abajo. Porque en realidad decir que son 8.000 en lugar de 30.000 invita a pensar si efectivamente existió la tortura, etcétera, etcétera. Entonces, por esta razón, como se resolvió en aquel caso, lo que se planteó es que es un tema que hay que tratarlo no desde la historia, sino desde la ética. Ahora, ¿usted legislaría como ocurre en Alemania? En Alemania, por ejemplo, es un delito decir no fueron 6 millones. Que creo que allí es la cifra que en general se utiliza en Alemania. Ahora sí. Es un delito decir no fueron 6 millones. ¿Usted cree, bueno, está la figura de la apología del delito, aquel que defendiere a un delincuente como tal o un delito? Y yo no puedo decir, salguen, roben, salguen, maten, sí, viva, todos debemos ser como Robledo Puch. Eso es un delito, es apología del delito. O sea, es una defensa, o sea, educar al prójimo para cometer delitos, que es una especie, ¿no? Es motivarlo un poco. ¿Usted cree que tendríamos que ser más rigurosos? Por ejemplo,
y que se le aplique sanciones, aunque sea una probation, que le vaya, no sé, a limpiar el traste a algún anciano que lo necesite en una casa donde esté postrado. ¿Pero usted cree que habría que tener sanciones a quienes nieguen ese tipo de cosas? Yo creo que hay que tener algún tipo de marco regulatorio y coactivo frente a esto, porque si no ocurre una cosa, y es que se partidiza la cuestión de los derechos humanos, y la cuestión de los derechos humanos no es una cuestión de partidos, es una cuestión de la vida frente a la muerte, es una vida de la democracia frente al terror. Pero no abandonamos esto porque justamente lo que decía, ¿no? Parodiando un poco a Baglini, me llama la atención y creo que es la primera vez desde el retorno a la democracia de que hubo una ausencia terrible a nivel oficial por la cuestión de los derechos humanos, y eso yo creo que me dio pena, ¿no? O sea, sí, me ha dado pena pasó mucho. eso, Y pero ojo porque estaba lleno de correligionarios radicales que participaban de la movilización, absolutamente invisibilizados, es decir, no estaban identificados porque el gobierno en ese momento se estaba sacando una foto a través de sus legisladores y cuestionando determinados temas vinculados con los derechos humanos que avergonzó buena parte del radicalismo, y es más, lo ha hecho retroceder en términos de esta plaza del sí que se planificaba para el sábado 1 de abril. ¿Habrá gente? No sé si será. 4 confirmados hasta ahora. Qué malo. Nadie se anima ¿Por qué no a le hacer dice las cosas que me decía a mí acá el colega? ¿Por qué no le dice usted? Y yo le voy a decir una cosa, en realidad lo que dijeron una parte de la dirigencia radical era que esa marcha era absurda, porque lo único que hacía era ahondar la grieta. En realidad fue uno de estos trabajos de los trolls que Pero están... es una operación de riesgo muy grande, Y eso- porque si usted lanza una cosa así y no tiene No, pero es que no menos de 100.000 la personas, lanzó el presidente, ni ningún ministro, ni Bueno. ninguna autoridad. Salió de los medios, por lo cual se le puede quitar entidad. Y ahí está el punto. Cuando estuvo Macri en el programa de Mirta Legrand, dijo que tenía conocimiento y nada más que esto. El resto de los políticos dicen que sí. El único que dijo que iba a ir era Brandoni. Y realmente me parece que Brandoni no es una figura estratégica ni un referente de Cambiemos tan importante como para plantear que la marcha va a ser un éxito o un fracaso y va a arrastrar el sí al gobierno. Me parece que llamada de manera anónima, si sale bien se dice, bueno, la sociedad no respalda, y si sale mal no tiene ¿sabe qué? entidad. El ejemplo de Brandoni me llamó mucho la atención, porque yo lo veía como un histórico radical que abrió sus brazos de esperanza con Alfonsín, diciendo, bueno, hemos retornado al viejo irigoyenismo, modernizándolo, como muchos dicen que en el kirchnerismo Sí. se vio una suerte de evolución con el peronismo, porque, bueno, no estaban capaz muy satisfechos con los resultados de la presidencia de Menem. Pero me llamó mucho la atención, se lo veía muy alfonsinista, y es como que el alfonsinismo ahora está para otro lado, ¿no? Así es decir, lo que queda del verdadero alfonsinismo. Está muy dividido, ¿Eh? está muy dividido eso. ¿Querías decir algo, Javier? La idea que compartimos seguramente es que la fortaleza con la que hoy se vive la defensa por los derechos humanos es algo que va a ser muy difícil de deconstruir. Es un elemento que ha encarnado tanto, y no solo en aquellos que han sido los perjudicados directos, sino que ha encarnado tanto en la sociedad toda. Uno ha visto chicos chiquitos, hasta incluso había nenes con pañuelos blancos en Así la cabeza. Y esto no pasa por una cuestión económica. Ha cobrado, gracias al trabajo de muchos compañeros y a esta insistencia en la concientización de lo grave que es no defenderlos, que no creo, por más avance neoliberal que exista, por más trato del sujeto votante como si fuese un consumidor, por tan mal que podamos estar en la educación, es algo que ha penetrado tanto que me parece que tenemos que celebrarlo. Así como tantas cosas por ahí uno tiene para criticar, esto me parece que es algo para resaltar. Bueno, le dejamos la reflexión final aquí a la mujer de este panel. Bueno, que no somos el 50 y 50. Pero sí, adhiero a lo que dice Javier. Digamos, se ve un empoderamiento de las masas populares respecto a varios temas, a varios derechos, que me parece muy importante, desde la educación hasta el goce de un salario digno, de un trabajo con condiciones dignas también. También vemos la lucha de los científicos, vemos la lucha de la gente en la calle, desde el verdulero hasta, bueno, las universidades. Y me parece que eso es un punto muy bueno
que tenemos. Y bueno, y por último agradecer al canal y agradecer este espacio que me parece súper importante. Bueno, si te gustó, seguí viéndonos. Si no te gustó, marcanos qué te pareció o qué crees que podría mejorarse. Lo importante es no pasar desapercibido. Si alguna reacción provocamos, ya nuestra misión está cumplida. A partir del jueves 6 de abril a las 18 horas, todas las semanas estaremos aquí por la televisión sindical en El Sindicalismo, sus protagonistas y su historia. Chao.